Saludos una vez más a todos y gracias por estar por aquí en un vídeo más de Magia Record, en el que haremos los 100 Challenge del evento Yukari Yuri on Practice. Hoy por fin los han liberado. Hoy se pueden por fin jugar, hacer. Así que pues eso es lo que haré hoy. Vamos a empezar a entrar, como siempre, desde el primero hasta el tercero. Y también, como siempre, usando las mismas 4 chicas mágicas de aquí, con esas memorias, que tampoco las suelo cambiar. Debería leer las nuevas memorias que he conseguido, la verdad, pero no lo he hecho aún. Así que, bueno, vamos así. Me gusta siempre usar el mismo equipo porque, bueno, primero porque no tengo que pensar en cambiar nada. Ah, el volumen, rayos. Ahí está. Saludos, Shiny Cat. ¿Cómo va todo? Gracias por pasarte. Como decía, me gusta usar siempre el mismo equipo. Así no tengo que pensar en esto. A ver, hace tiempo que no hago esto, así que... Ok. Ok. La primera oleada siempre me demora un montón. Siempre me toma más tiempo, así que... Ok, sería así. Quiero ver quién tiene más vida. Ok. Ok. Sí, así está bien. Ya, estaba mirando bastante abajo porque tenía estaba poniendo el chat en mi celular, la verdad. Ok. Bueno. Saludos, Wilson. ¿Cómo va todo? Gracias por pasarte. Gracias, Discord. Pues sí, supongo. Asumo que Discord te avisó. Y como decía, pues me gusta usar el mismo equipo desde... Bueno, casi ya va un año que uso este mismo equipo, creo. Solamente le he cambiado que tienen más slots y ya. Muchos más cambios no han habido. Ok. No estoy prestándole atención a las cosas, creo. Intentaré hacerlo mejor. Como dije, hace un tiempo que no hago de estos challenges, entonces por eso se me olvida. Eso es lo malo siempre de estas cosas, que entre uno y otro pasa un buen tiempo y como que me desacostumbro. No, pero conozco Nanoha, es que en mi opinión hay demasiadas cosas para leer de ese anime y no me dan muchas ganas, porque no... O sea, nunca me llamó mucho la atención, pero una vez dije, bueno, a ver, ¿qué tanto tiene Nanoha para ver? Y vi que tenía un montón de cosas. Y como no me llamó tanto la atención, pues no, al final no intenté ver, ni averiguar bien cuántas cosas hay que ver, pero vi que son un montón. Y también tiene varios spin-off. A ver. Ok. ¿Tú sí has visto Nanoha? O tú, Shiny Cat, si es que sigues por ahí. Mami, ahorita me tira su magia y me mata. Ya han pasado 5 turnos, vaya.
Claro, puedo quitarme esto para ahorrarme esa quemadura, supongo. Puedo quitarte esto. No sé por qué no lo hice hace rato. Hace rato tenía que haber hecho eso. La verdad. Como dije, estoy desacostumbrado. ¿Qué tan buena unidad es Nemui? Toca de novedad. A mí me gusta un montón. Cyberplanta 10. Gracias por pasarte también. Pero no sabría. O sea, no te puedo decir es lo mejor que existe. Tampoco es así. Aguanta bastante, eso te puedo decir. Aguanta un montón. Y tampoco es que sea muy difícil cargar a su magia. Vaya. O sea, es relativamente fácil cargar su magia. Y aguanta mucho. Y también pega bien. O sea, tampoco es la que más pega, pero pega bien. Ah, bien. Pude matar a Mami. Bien, bueno. No me tiró su magia. Ah, bueno, a mí no me molestaría verlo porque sea antiguo o no. O sea, a mí hasta me gusta un poco más ver animación antigua porque es diferente a lo de ahora. Pero pues simplemente no, o sea, sentí que había demasiado para ver y me dio, no sé si decir pereza, pero no me dieron muchas ganas. Si hubiera sido una única temporada de, o sea, si Nanoha fuera un anime de 200 capítulos, seguramente sí lo vería, pero no es así. Ahorita iba a decir más cosas buenas de Toca Nemu Navidad, como que tiene su reducción de daño de enemigos light durante 5 turnos, si no me equivoco, además de reducción de daño siempre y cosas así. También puede quitar buffs amarillos y rojos. Sé que tienen diferente nombre, pero se entiende cuando digo buff amarillo y rojo, ¿verdad? Y pues creo que esas cosas son bastante útiles, en mi opinión. Nada, son más cosas. Wikipedia dice que son más cosas que las que tú dices. Creo que esto es innecesario, pero igualmente quiero asegurarme de matar. Ah, bueno, no es necesario porque Nemo es Forest, ahora que me doy cuenta. Así que probablemente no la mate. Vamos a ver. Veremos si mueres. Oh, yo te lo recomiendo mucho. O sea, aunque he dicho que no es lo mejor que existe en el mundo, pues es muy muy buena. Bien, te moriste. Himik. A ver, uy, esto puede ser peligroso. Y bueno, eso, yo sí recomiendo un montón tirar por ellas. Si es que esa era tu duda. Recomiendo un montón eso. Me parece, o sea, yo tiré por ellas porque me gustan bastante. No por otro motivo, realmente. Pero realmente me salieron muy buenas. Son excelentes. Aunque como ya dije, no son lo mejor que existe en el juego, pero son muy buenas. A ver. Ah, no, claro. A ver, sí. Primero esto. Ya está, ahora sí. No, ese no era. Aquí, ya. Sí, ahí está, así.
Vamos a usar esto. No. Sí, voy a usarlo. Bueno, en el segundo challenge de estos ya voy a estar un poquito más acostumbrado que ahora y voy a hacerlo un poquito más fluidamente. Pero ahorita, como dije, sigo estando desacostumbrado. La de Mito es lo mejor del mundo. Ya, no sé si se ve mi mano, creo que sí. Pero la de Mito es demasiado buena. Demasiado buena memoria para ser tan antigua, o sea... Es una memoria viejísima, pero es buenísima. La de Mifuyu sí sé cuál es, pero no me acuerdo exactamente qué hace. Porque no la uso mucho. Pero la de Mito... 30 de 10. Y bueno, seguro tienes varias memorias más no tan malas o buenas. En los eventos últimamente regalan bastantes memorias muy buenas. En los eventos están más regalones también, por eso muchas veces se siente más fácil las peleas, porque las memorias de eventos son tan buenas que dices, vaya, qué buena memoria. Cosas así. Bueno, a ver. No es tan buena, pero es algo. La de Mifuyu, bueno, si no, supongo que es algo como que aumenta la ganancia de MP, ¿no? Me lo estoy inventando, pero me suena que es eso. Probablemente no sea eso. Y por ahora no veo ningún patrón en este 100 Challenge 1. Son enemigos aleatorios. Ah, es de ataque y anti-taunt. Vaya. Estaba totalmente equivocado al parecer. Cosas que pasan. Tantas memorias que hay. Bueno, ahorita voy a tirar el de Nemu. El de Nemu, perdón. El de Nemu. Y la voy a matar. Pero antes, no, sí, solamente haré eso. Por eso está Nemu aquí. Por si dicen, oh, ¿por qué traes a Nemu? Pues porque hace varias cosas y además su daño es single target. Y en estas peleas siempre me sirve mucho single target. ¿Pasas qué cosa? LOL, está en japonés. Bueno, ya, pero se supone que lo lees en internet y ves qué es lo que hace, ¿no? Si no se pudiera hacer eso, no sabríamos prácticamente nada del juego, ¿no? ¿Cuánto dura esto? 3 turnos, no hay problema. Ok, a ver. Tengo Nemo Full Slots, la uso mucho. Yo solo la tengo con 3. Me gustaría tenerla con 4, pero digamos que tampoco necesito tenerla con 4. 3 está muy bien. Y con 1 también estaba bien. Yo cuando el primer slot de Nemo que saqué fue uno que estaban regalando. No sé por qué lo regalaban, no me acuerdo. Pero era que podía escoger a cualquier chica mágica dentro de una lista pequeñita. Y escogí a Nemo porque me gusta el personaje. No porque supiera que era tan buena. O sea, sabía que era regular, pero al final me salió muy bien. O sea, estoy feliz de haberla escogido. Vamos a usar esto porque estos discos no me ayudan. Bueno, estos tampoco, pero bueno, están bien ahora. Están mejor que antes. Aunque, ahora que lo pienso, buah, tenía que haber usado un par de magias en el primer turno y ya. Sí, ahorita he gastado el... Ahorita he gastado los... El Accelerator lo he gastado ahorita. Qué desgracia. Bueno, no puedo hacer mucho al respecto sobre esto. Vamos a hacer esto así. Y ya. Como me gasté el Accelerator voy a hacer esto.
solamente para no sentir que lo he desperdiciado, pero en el siguiente turno usaré dos magias. Doppels, perdón. Tenía que haber usado los dos doppels justo ahorita. Pero pues, como ya dije, por lo que hice. De hecho, cuando empecé solo usaba memorias de 3, por las pasivas que eran medio decentes. Oh, claro, las memorias plateadas son muchas veces muy buenas. A ver, lo malo es que son... que dan pocos stats. O sea, eso es lo malo que tienen. Pero... a ver, muchas veces, como son fáciles de maxear, pensaba que ya podía usar esto. Rayos. Como son mucho más fáciles de maxear, pues... a veces se vuelven como mejores, por así decirlo. Yo hace tiempo que no uso memorias plateadas. En NA sí usaba bastantes plateadas en los X-Challenge, porque eran durísimos los X-Challenge, y a veces te metían unos dolencias de estado específicas, y para contrarrestarlas tenías fijo que usar una de esas. O sea, tenías que ponerte un montón de memorias plateadas para poder evitar eso, porque si no te destruían bien feo. Pero acá como que con el Spirit Enhancement como que no se siente la necesidad, o al menos yo no la siento. Y también con las memorias que regalan en los eventos, como dije antes. Sí, sería así. La verdad es que tengo memorias de 4, pero no de buenas pasivas, tipo las de aniversario. No, bueno, yo me refería... a veces tenemos memorias de 4, o sea, las doradas, que dan buenas pasivas, pero como no las podemos maxear porque no tenemos 5 copias, porque eso es lo difícil, sacarle 5 copias, las plateadas les ganan, porque como las puedes maxear, pues la pasiva le gana a la de la dorada, pero las estadísticas siguen siendo menores. Pero eso, curiosamente hace tiempo que no uso ninguna plateada aquí, y eso que yo no tengo tantas memorias buenas. O sea, yo he visto gente que tira por... o sea, tiran los banners en los gachas específicamente por memorias, pero yo nunca hago eso, yo solo tiro por personajes. Y si me salen memorias, bien. Y si no me salen memorias, también bien. Tenía que haber usado esto primero. Mal por mí. Era al revés. Bueno, ya no se puede hacer al respecto nada. Sigo pensando qué debería hacer. Esto debería usarlo ahora. Y... está bien, ya. La verdad es que de Mahou Shoujo no he visto muchos, porque... o sea, Sailor Moon. En algún momento, hace años, cuando lo daban en la tele, veía uno que en la traducción al latino era Miao Miao Power, pero ese no es el nombre original. O sea, habré visto algunos, pero no especialmente. O sea, no he buscado específicamente animes de Mahou Shoujo para ver, por así decirlo. A veces cuando me dicen, oye, deberías ver este, yo, bueno, puede ser. Es que supongo que es como cuando por decir una página, yo no tengo Netflix, por ejemplo, yo no tengo Netflix, pero voy a usarla de ejemplo. En Netflix te dicen, oye, de acuerdo a lo que tú has visto, deberías ver esto. Y digo, bueno, pues no te hago caso. Lo mismo pasa con animes así. Es como, a mí me gustó Madoka, ok, pero no por eso voy a buscar más de Mahou Shoujos. Es un ejemplo, ¿no?
Yo espero que salgan las memorias de Gacha de Nemo y Toca de Navidad. Yo creo que una de esas la saqué 3 veces y una la saqué 4 veces. Fue un poco triste. Pero bueno, yo quería yo quería Toca Nemo, la conseguí sin mucho problema, o sea, no me espuqueó nadie. Así que yo feliz. Vamos a quitarte esto. Entonces, estuve satisfecho con lo que me salió, aunque las memorias no me salieran. Aunque no me salieran muchas memorias. ¿Cuánta vida tienes tú? No, perdón, sí. 27... 26. Bueno, vamos a hacer así. Y no se me ocurre otro de Mahou Shoujo que haya visto. Tal vez he visto alguno más, pero no me acuerdo. O sea, he visto varios animes que ahorita no sabría decirte, he visto este o he visto esto otro. O sea, el primero que se me vino a la mente fue Sailor Moon. Porque, pues, eso es de hace muchos años. Pero que me acuerde. Sí, o sea, está muy bien. O sea, yo no digo que no sean buenos, solo que no busco verlos, por así decirlo. No los busco. No sé cómo explicarlo. O sea, es que si yo lo digo, va a sonar a que no quiero ver otras cosas. No es que no quiero verlas, sino que no siento la necesidad de verlas. O sea, es que supongo que muchas personas lo que hacen es, a mí me gustó esto, este se parece, lo voy a ver porque me gustó el otro y por eso lo veo. Pero yo no siento eso, o sea, simplemente yo lo que hago actualmente es leer la sinopsis de algo, ver algunas imágenes y si me llama la atención, lo veo. Pero si no lo veo. Y no necesariamente porque algo sea parecido a otra cosa, lo voy a ver tampoco. No es que me dé pereza verlos, simplemente no me llaman la atención. Esta pelea se está alargando un poquito. No sé si con esto... Bueno, esperemos que con las dos magias la mate, porque si no se va a alargar más. Y no quiero que se alargue más. Rezar. A ver. Lo que pasa es que ahora también... Hace años yo veía cualquier cosa, por así decirlo. O sea, no me interesaba. Rayos, no se va a morir, Asuka. No se va a morir. Veía cualquier cosa. Pero ahora yo solamente quiero ver cosas que su historia esté acabada, porque me fastidia un montón que te dejen sin acabar la historia. No me dan ganas, eso sí, no me dan ganas de ver para nada cosas que no están acabadas. El otro día una persona en el trabajo me preguntó, oye, ¿y has visto esto y esto otro? Y yo dije, sí, solo que ya no veo tantos por esto, o sea, porque no quiero ver cosas que no estén terminadas. Y muchas veces las historias no las acaban en los animes. Oh, mira y Nikki. Muchas veces he intentado verlo. Eso sí me dan muchas ganas de ver. Pero por algún motivo nunca empiezo a verlo. O sea, yo cuando estaba en emisión dije, esto se ve muy interesante. Pero pasó el tiempo y, por ejemplo, no sé hace cuánto fue. Habrá sido hace 5 meses o algo así. Dije, hoy lo voy a ver. Busqué una página, encontré dónde verlo. Y dije, hoy lo veo. Y no lo vi. Pero sí me dan muchas ganas de ver ese anime, por dar un ejemplo.
Los discos están bien. No, yo al revés. O bueno, yo conocí a Madoka porque en la universidad unos tipos, que podemos llamarlos amigos míos, personas que conocía, se habían metido a un fansub típico de ingenieros, XD, ok, no, pero sí, y me habían recomendado su fansub, ¿no? Su página, y dije, bueno, pues puedo ver a veces alguno que tengan por ahí para, entre comillas, apoyarlos. Estaba seguro de que había usado esto y no lo usé. Vaya, mal por mí. Y luego de un tiempo vi que habían subtitulado, no ellos específicamente, pero sí el grupo en el que estaban, habían subtitulado Madoka Mágica. Y dije, oh, qué interesante se ven en estas imágenes de Madoka. Se ven interesantes. Leí un poco la sinopsis y lo vi. Y dije, oh, qué bien que lo vi. O algo así. Pero eso, fue gracias a esas personas. O sea, ellos no me recomendaron que lo vea, sino que me hicieron conocer a su grupo de traductores. Y ahí lo vi. Y pues... ah, quitas MP. Claro, es verdad. Tiene las mismas habilidades que el personaje nuevo. Bueno, algunas, ¿no? Esto va a ser un fastidio. Podría usar la magia de Madoka ahorita, pero... ay. A ver. Itadaita. XD. Me va a tirar su magia. Y les apuesto que me mata a Nemu. Bueno, en el siguiente turno. Lo peor es que como es single target, pues es malo. ¡Ey! ¿Tenía otro status ailment o no? Supuestamente tenía que haberme quitado el de Madoka. No vi si tenía otro. Qué estafado me siento. Pues voy a tener que tirar el de Madoka, porque es lo único que tengo para no morir. Esto va a ir bastante mal, la verdad. No le he bajado nada y ya voy 4 turnos. Como odio las primeras oleadas. No es que sea muy tanque, sino que mi equipo no pega mucho. Mi equipo está hecho para aguantar y tirar magia. Seguro alguna persona con 2 o 3 chicas Blast agarra y la mata en 2 turnos. Agarra, le saca connect a una, le hace connect a otra que tenga... no me acuerdo cómo se llama esto en español. Ignore defense. Y la mata bien feo. Pero yo no puedo hacer eso. Como he dicho antes, las primeras oleadas siempre me demoran un montón de tiempo a mí. Porque tengo que cargar la magia. O doppel de preferencia. Vamos a quitarte esas cosas quitadas. Lo bueno es que le reduje tanto el daño que no me mató. Y lo peor es que le pegó a Iroha. Y si mataba a Iroha, hubiera tenido que resetear la pelea porque sin Iroha no voy a avanzar más. Iroha está para revivir gente, básicamente. Y también otra cosa fastidiosa es que justo es Flame y Nemu pues es Forest y pues eso me malogra bastante eso me malogra varias cosas, la verdad. Me voy a demorar un montón de turnos, pero bueno. Así es mi equipo. A mí me gusta así. Necesito terminar de cargar el doppel de Nemu.
¿Y ustedes qué equipo llevan a estas peleas? Como dije, yo tengo este desde hace casi un año, porque apenas conseguía tocar en Navidad del año pasado, la usé. O sea, la puse aquí. Las otras tres estaban aquí ya. Entonces, por eso digo casi un año de hacer esto. Ya me puede tirar su magia de nuevo. Qué mal. Y pues no quiero cambiar el equipo por dos motivos. Primero porque me da pereza cambiarlo y pensar bien en qué puede funcionar, en cómo hacerlo. Bueno, por tres motivos. Por ese, porque si algo funciona no hay que cambiarlo. Si algo no está roto no lo arregles. O sea, me funciona este equipo. No me ha fallado creo que nunca. Bueno, una vez sí creo y tuve que usar otro más específico. Y el tercer motivo es porque me parece que son personajes no tan raros, o sea, no son tan... ¿Cómo decirlo? No son tan OP, no son tan super poderosos. Entonces para mis videos pues va bien. Para que no agarren y digan, hey, así cualquiera con estos personajes X, cualquiera se lo pasa. Ya subí a la porrista, a ver si me sirve. A Natsuki. Yo no la he subido todavía. En un directo me voy a poner a subir... En un directo pronto. Me voy a poner a subir a todos los personajes que tengo en 80 a 100. Porque hasta ahorita no he subido a... Tengo un montón que tengo que subir. Pero no lo había hecho porque también hago el, entre comillas, reto de hacer los challenges normales con personajes nivel 80. Entonces pensaba que me iba a quedar sin personajes nivel 80 para usar. Pero ya hice unos cálculos y sin problemas voy a poder mantenerme con por lo menos 2 de cada elemento, así que eso haré, subiré todas a nivel 100. Aunque lo malo es que seguro que ya no las voy a usar mucho, porque suelo usar siempre a los mismos personajes nivel 100, no sé, porque me gustan más, porque tienen más slots, por diferentes razones. Pero al tener tantos en nivel 100 es como que ya no los uso. En cambio, al ser nivel 80 las uso más, graciosamente. ¿Cuánta vida tienes tú? Ah, ok, ya me imaginaba. Ah, pensaba que San iba a tener más vida. Eso no me lo esperaba. Yo llegué a Madoka por la recomendación de cada YouTube llamado WatchMojo. Ah, lo conozco. Alguna vez he visto sus tops, pero luego... Bueno, no es que sea algo malo, no. Es que, o sea, digamos que sus tops son ligeramente superficiales, por así llamarlo, ¿no? O sea, no profundizan tanto, pero es normal porque no son específicos de un tema. O sea, si no pueden ser tan específicos porque no se dedican a eso. Por eso ya no los... Bueno, tampoco es que me guste ver tantos tops realmente. Y Madoka era a las 5 en la lista. Me acuerdo que en el top estaba Kaiji, el mejor anime de inteligencia que he visto. Luego también estaba otros como Kill o Watamote. Ah, conozco Watamote y bueno, conozco esos también. A ver, ¿qué iba a ser aquí? Ya se me ha olvidado. Ok. No. Ok, sería así. No, bueno, no. Bah. Bueno. Sí, así. Esto es lo que haré. Y te quito esto. Pensaba que el sonido se había malogrado. Por suerte. ¡No! Esa no era la memoria que quería usar. Vaya. Qué mal. La verdad, qué mal. Bueno, ya no puedo hacer nada al respecto. Pero eso, me parece un buen canal. Pero no me gusta ver muchos tops. Especialmente porque son muy subjetivos. Por eso tampoco hago yo tops. Siendo que son cosas entre comillas fáciles. No me gusta hacer tops porque son subjetivos. Aunque la gente diga que son objetivos, no me lo parece. Sí, se me logró el sonido. Voy a bajar el volumen hasta que se arregle solo.
Vaya. Y la verdad pensaba que se iba a morir alguna de las dos. Pero bueno, como tienen tanta vida, pues normal que no se hayan muerto. Si sale Jimena en esta temporada me voy a enojar. Lo dices porque quieres tirar por ella y no tienes para tirar por ella. Yo solamente quiero a Mikoto Senna. Ahorita, de las que se sabe que existe el personaje y que aún no han puesto, solo quiero a ella, solo la quiero a ella. Yo ya tengo todos los personajes que existían anteriormente y que tenían que volver a salir. O sea, ya tengo todos los que quería. Estoy feliz por eso. Ahora solo quiero a la que he mencionado. Es como, ya tengo lo que quería. Obviamente van a haber personajes nuevos que probablemente vaya a querer, pero pues como no sé que existen todavía, pues todavía no los quiero, obviamente. Pero la primera vez que vi Madoka, wow, vaya anime. No sé cómo se lee eso, pero sí sé qué significa. Diré ZZZ, no va a ser episodio 6. Luego de 2 años, por alguna razón, presioné el récord. Y por curiosidad 2 caps, y también lo dejé. XD. Vaya con estas que me están full bindeando y stuneando. Ah, claro, no puedo hacer esto, vaya. Me está pegando demasiado. Me está pegando demasiado. Blast en diagonales. Bueno, en diagonal no, vertical y horizontal. Me está pegando demasiado así. Char. Si sale no voy a tirar por Nemo y toca. Bueno, si sale antes, pero es que tú no puedes saberlo. O sea, no vas a poder saberlo, lamentablemente. Bueno, ya está. Segunda oleada y 15 turnos. No voy, creo que esta no la voy a acabar en los 40 turnos que se necesita. Qué mal. Aunque me da igual, solo quiero pasar la pelea. Ok. Bueno, también creo que sigo distraído, como dije antes. Y estos personajes son muy tanques. Y los han hecho muy tanques. Voy a... Claro. A ver si ya se arregló el sonido. No, no se ha arreglado. Sigue mal. Qué molesto. Ay. Qué conveniente, ¿no? No, creo que estoy jugando muy mal. Aunque bueno, obviamente también a veces los equipos que uno trae no son los ideales para alguna pelea. Por eso la gente repite las peleas 100 veces hasta que le sale en el menor número de turnos, pero a mí no me gusta hacer eso. Yo hago la pelea una vez y ya está, soy feliz con haberla acabado. Claro. Iba a decir, ¿será este el fin del hombre araña? Probablemente sí, porque yo creo que me va a matar. Qué desperdicio de magia.
inocentes. Bueno, cada uno tiene sus razones para ver una cosa. A mí me recuerda bastante a Harry Potter. A mí mis papás me compraron el libro de Harry Potter, pues el libro 1, antes de que salieran las películas. Lo empecé a leer y era como que no me llamó mucho la atención al principio. Luego salió la primera película. No me acuerdo si la vi o no la vi. O sea, en algún momento la he visto, pero no me acuerdo si la vi o no la vi antes de volver a intentar leer el libro. Pero luego de que salió la primera película me gustó un montón Harry Potter y pues me leía todos los libros y los leí en todo momento, en su momento, ¿no? O sea, en esa época los leía cada rato. Entonces es como, pues me pasó algo parecido, supongo, a ti. Me ayudó mucho. Uy, Iroha Kimono. A mí me gustaría tener una copia de Ui, no sé por qué. Seguro no la usaría. Pero pues... Iroha no estoy seguro muy bien de qué hace Iroha Kimono, porque casi no... Iroha Kimono. Ni siquiera me acordaba que existía esa unidad, sinceramente. Porque... casi no se ve. Prácticamente no se ve ese personaje. Obviamente supongo que tendrá sus cosas buenas. Pero me refiero a que casi no... Ok. Vaya. Quiero ver qué hace exactamente. Iroha. Haregi. ¿Eso existe? ¿Sí existe Iroha Haregi? No, ¿o sí? Ahorita... Ok, no existe, ¿verdad? ¿Estás seguro que existe Iroha Kimono? Me mataron a Iroha, sí, cuando no estaba mirando la pantalla. Obviamente, mirar o no mirar la pantalla no va a cambiar el hecho de que Iroha haya muerto. Pero me molesta no haberlo visto. Voy a perder esta pelea. Esto me va a hacer demorar no sé cuánto tiempo más. Esto me va a hacer demorarme mucho tiempo y me molesta mucho. Yo creo que de verdad existe Iroha Año Nuevo, unidad. No la veo aquí. Iroha Haregi. Ah, ok. Se están refiriendo a Ui con Iroha. Eso sí hay, pero Iroha sola no hay. Ya, no te había leído bien, ya te entendí. Ya entendí bien. Como dije, no había leído bien tú lo que habías escrito. Pensaba que habías dicho Ui y aparte Iroha Kimono. Pero sí, ya lo entendí. Error mío por leer mal. A ver, ahora sí. Voy a perder esta pelea. ¿Cuánto cuestan? Ok, no. Pero no, sí, voy a perder este challenge. Voy a perder esta y la voy a tener que rehacer. Qué desgracia. Sinceramente. Qué molesto. Funciona mal el audio. Se me muere Iroha cuando no miro la pantalla. Y la pelea está súper larguísima. ¿De qué animes? Ah, espera, déjame leer. Perdón, no había dicho. Sí, también odio los animes que son las escenas hechas para ser vistos. Bueno, dije también encantado de los de Magia Record.
Yo pienso que hay animes para todos los gustos y si no te gusta eso no lo tienes que ver y ya está. Simplemente es eso. Si necesitan eso para ser vistos, pues bueno, habrá gente que los vea por eso. Hay varios otros que no usan eso para ser vistos y pues ya está. Yo creo que hay cosas para todas las personas. Eso es lo que yo pienso. Tengo que curar a Nemu. Y por eso hago por eso hago estos connects tan feos. Yo hace años que no veo algo que sea ecchi solo. O sea, tampoco lo veía por que fuera ecchi. O sea, nunca he visto un anime específicamente porque sea ecchi. O sea, no he buscado anime ecchi. Ah, mira, este se ve bien, voy a verlo. No, nunca he hecho eso. Pero si es ecchi y la historia me interesa ligeramente, pues no me importa que tenga ecchi. O sea, por ejemplo, To Love Ru, que supongo que es bastante popular, pues tiene un montón de ecchi, pues me parece que está bien. Y ya está. No me importa que lo tenga o no, o que no la tenga. Aunque su historia tampoco sea tan complicada. Bueno, aunque con el tiempo creo que se fue haciendo más y más complicada, ¿no? Pero eso, hay para todas las personas y me parece bien eso. Y ya. A mí me da igual que tenga hecho o no. A ver. Y pues, si la estrategia de... Si la estrategia de meter ecchi para que sea visto funciona, pues la persona que lo ha hecho es muy inteligente porque sabe lo que va a atraer a personas. Es como el marketing, que meten una u otra cosa. Es como las fotos de las hamburguesas de los restaurantes de comida rápida, que son totalmente diferentes a cómo se ven en realidad. Pues es lo mismo. Sí, es que antes era un poco más inmaduro, ahora pienso muy diferente. Creo que el Madoka Mágica, aunque algo diferente. No sé, creo que en Madoka Mágica, que yo me acuerde, no... A ver, igual hay, porque yo los animes normalmente solo los veo una vez. Yo no soy de las personas que lo ven 20 veces, tampoco las películas. Yo veo gente que dice, me he visto esta película 40 veces. Y yo... Pues qué bien. Yo veo la película una vez y estoy feliz con eso. Igual el anime, lo veo una vez y ya está. Solo lo vuelvo a ver si sacan una segunda temporada y quiero refrescar mi memoria viéndolo de nuevo. Pero no lo veo por disfrute personal. Otra vez. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. O sea, yo soy así. Pero si hay gente que lo ve muchas veces, me parece bien. Entonces, de acuerdo a mis recuerdos, en Madoka Mágica creo que no hay ecchi, me parece. O bueno, también ecchi común. Me parece que no hay eso. En el anime al menos. A ver. Quitando el opening. Que él pone como algo gracioso el traje ese raro de Madoka, obviamente. Necesito hacer esto así, así y así. Pero eso. Pues está bien. Si lo quieres ver varias veces, es genial. O sea, lo que a la gente le haga feliz está bien. Igual con lo del ecchi. Si a la gente está feliz viendo ecchi, bien. Me parece genial. O sea, como dije, cada uno puede ver lo que quiera y no le hace daño a nadie. O sea, hay gente que critica que, oh no, porque esto tiene que ser ecchi, porque me molesta mucho. Pues habrá, pues hay gente a la que le gusta eso y eso está bien. Yo no entiendo el problema. Es como que hay gente ahí también. Hay gente que lo ve. Si a alguien no le gusta, no lo ve y ya está. O sea, también géneros de hentai
que la gente se enoja un montón. Oh no, el Netorar es horrible. Pues no lo es. Y ya está. ¿Cuál es el problema de que haya Netorar en el hentai? Pero bueno, creo que ya me estoy saliendo del tema un poco. Bueno, aunque es el mismo tema, pero ya es otra cosa. A ver. Creo que Rena-chan no se va a morir y me estoy demorando un montón todavía. Me estoy demorando muchísimo. Y me va a tirar su magia. Me va a matar a alguien más. Si no la mato. ¿Cuánta vida tienes? 74.000. Ay. Voy a tirar la magia de Madoka para aguantar. No, pero primero... A ver. Sí, tiene que ser así. Tiene que ser así. Esto... Magia de Madoka. Y luego... Esto. Tiene que ser así. A mí me gusta lo... No sé, yo me lo he hecho. Algunas de esas escenas de Magia Record. Es Yuri. Será Yuri. Es que como te digo, Echi no hay en bueno, en Magia Record. No sé si haya Echi en Magia Record porque no he visto el anime de Magia Record. Y probablemente no lo vea. Yuri sí es. Yuri debe ser. Oh, eso lo que creo que tú te estás refiriendo al fanservice. Que fanservice puede ser varias cosas. Fanservice es... Puede ser Echi. Puede ser Yuri. Puede ser cualquier cosa. Que complazca al... bien, no mato a Nemu. Bien. Puede ser cualquier cosa que complazca al espectador. Por ejemplo, en Dragon Ball Super, poner a Blue, Super Saiyajin Blue, a pelear contra Zamasu, eso es fanservice. Aunque no sea Echi ni nada parecido. Ah, bueno. No, es que Echi es usualmente ver ropa interior. Eso es una descripción bastante general de qué es Echi. Fanservice es eso, que pasen cosas, wow, qué genial. Pero también puede ser Echi el fanservice, porque es cosas para complacer específicamente al que está mirando eso. Eso sí, probablemente haya fanservice en Madoka Mágica, sí, ¿por qué no? Aunque no sabría pensar en algún momento en específico tampoco. Ok, a ver. Voy a tratar de matar a Nagisa en el primer turno, porque de verdad no puedo estar alargando esto más. Trataré de hacerlo en menos de 40 turnos, pero es que voy súper mal. Voy muy mal. Voy muy mal. ¿Qué sorpresa? ¿En serio? No voy a... Probablemente no. Es que te cuento por qué. Ya lo he dicho varias veces, pero pues, ¿por qué no lo puedo decir de nuevo? Mira, yo he leído la historia del arco 1 de Magia Record completa y todos los eventos que tenía el arco 1 también. Entonces yo no siento la necesidad de ver el anime, aunque yo sé que es diferente, yo sé que la historia es distinta, aunque también eso me molesta un poco, pero bueno, hay muchos animes que tienen la historia diferente y no pasa nada. No se puede hacer nada al respecto, aunque hubiera preferido que fuera igual, pero bueno. Al yo haber visto ya la historia completa, no siento necesidad de verla. O sea, hay mucha gente, de nuevo, uso ejemplo de personas que he visto que dicen cosas, ¿no? En internet. Hay mucha gente que dice, wow, genial, van a animar X manga que ya me leí completo o X juego que ya me leí completo, lo van a animar. Y la gente se pone súper feliz y dice, quiero verlo ya. Yo no entiendo eso. O sea, si yo ya me sé la historia y ya la vi completa y probablemente el anime quite cosas o cambie cosas, por eso no, o sea, no lo entiendo. Es como que, por ejemplo, yo había leído ya el libro 7 de Harry Potter y hasta después de 3 o 4 años no me vi la película 7 y 8, que la 7 y 8 adoptan el libro 7. O sea, yo ya había acabado de leer el libro de Harry Potter y no sentía absolutamente ninguna necesidad de ver las dos últimas películas porque ya sabía qué pasaba y pues ya está. Hasta que alguien me dijo, tienes que verla, y la tuve que ver entre comillas con esa persona. Y pues estuvo bien, aunque toda la película la pasé diciendo en mi cabeza, esto es diferente, faltan estas cosas y cosas así.
No, no lo decía en voz alta. A ver. Esperemos que Homura sea buena gente. Oh, perdón. No, a ver, no, solamente estoy explicando por qué yo no lo veo. O sea, es una explicación de por qué lo hago yo. La gente puede hacer, o sea, obviamente, seguro la gran mayoría de personas sí ve los animes luego de haber leído el manga o visto el juego, porque si no, no los harían. Entonces, la gran mayoría de gente sí hace lo contrario a lo que yo hago. Y debe ser lo normal hacerlo. O sea, lo que yo hago debe ser raro, porque si no, no tendría, o sea, la gente no... la gente no... Perdón, los animes no serían populares si la gente fuera igual que yo. A mí me gusta el anime, sí, pero, o sea, cuando ya conozco la historia no siento la necesidad de verlo, como ya dije. O sea, sí. Por eso yo investigo bastante cuando quiero ver un anime. Veo, el anime está con la historia completa, bien. El anime es igual a al manga o juego, bien. Entonces, genial, lo puedo ver. Por eso ahora veo tan poquitos, porque la mayoría no cumplen esas cosas. La mayoría no adaptan toda la historia y la mayoría, bueno, la mayoría no, pero varios quitan cosas. Entonces trato de leer la fuente original, por así decirlo. Justo ahorita iba a usar el doppel de Nemu para matar a Homura, pero acabamos de ver lo que acaba de ocurrir, ¿no? Me acaban de estonear. A ver. Me asusté. Pensé que le había dado 2 discos mal. Me había asustado bastante. Me asusté mucho. Tercer de Maki Reco. ¿Será que el Rubius lo jugará? Será gente que está haciendo lo mismo que yo haciendo esto apenas sale, me imagino. No sé. Pero eso, o sea, yo creo que soy una persona extraña por cómo hago, por cómo veo anime y esas cosas. O sea, lo que yo he dicho antes es raro. En el sentido de la palabra de que la mayoría de gente no hace lo que yo hago. Pero en serio. Me acaba de estudiar a las 3. A las 3. Por favor, no estunees a Nemu. Y no la mates tampoco. Pero es que acaba de matar a Madoka. Acaba de estudiar a Nemu de nuevo. Bueno, ahora sí ya perdí. Es que ya perdí. Y solamente me faltaba una oleada. Solo me faltaba una oleada. No puedo creerlo. De verdad, no lo puedo creer. Voy a llegar a la última oleada, pero voy a perder. Asumiendo que Homura se muera ahora, porque tal vez no se muere. Ya se murió. Qué mal, voy a perder en la última oleada. Solo tengo el doppel de Tokanemu, pero... Ay... Cochina resistencia a las magias. No, ya perdí. Y Yachiyo lo peor es que tiene blasts horizontales. O sea, justo Yachiyo tiene blasts horizontales. Qué bien, ¿no? Qué bien. Qué bien. Es que... ¿Por qué? Hace tiempo que no tenía tanta dificultad en hacer esto. Y creo que ha sido también mala suerte, sinceramente. Pero bueno. Por favor, pégales duro, pégales durísimo. Nadie hace antes de ver un anime.
Bueno, yo sí lo hago. A mí me importa mucho saber que el anime está completo porque no quiero quedarme con la mitad del anime visto y que nunca más lo vuelvan a hacer. A mí me fastidia que no lo acaben. Me fastidia un montón. Y no le bajé nada a Yachiyo. No le bajé nada. Bueno, claro, tenía resistencia a la magia. Es verdad. Falla de nuevo, por favor. Hazme el favor de fallar. Gracias. Gracias por fallar de nuevo, Yachiyo. Gracias por fallar. Te lo agradezco bastante. ¿Qué hago? ¿Cargo magia? ¿Le pego 3 veces? No sé. Voy a cargar magia. Voy a rezar para que esto salga medio bien. Ya. Hazme el favor de fallar. Bien, bueno. Esta gente que no falla, ¿no? Ok. Pero bueno, como dije, yo soy una persona extraña. También hay excepciones, obviamente. Por ejemplo, el anime de Azur Lane me interesaría verlo, pero porque yo sé ya desde antes que no va a adaptar todo de ninguna manera. Y me parece una buena forma de meterte en el mundo de la historia de Azur Lane, aunque no me acuerdo quién, no me acuerdo el nombre. Jack Stick dijo que pues era malo el anime, era malo ese anime, pero me parece una buena forma como para meterte en el mundo. O sea, los animes que, por ejemplo, si yo no hubiera jugado nunca Magia Record y quiero tener una idea de qué trata el juego, veo el anime. O sea, depende de para qué sea. Si yo lo que quiero es saber toda la historia, me importa saber si el anime lo adapta totalmente. Pero si lo que yo quiero es meterme un poco dentro, usando el ejemplo de Magia Record, podría ver el anime si no conozco nada del juego. Entonces es como que te da una sinopsis, te da una idea de lo que ocurre, te hace conocer un poco los personajes, como una introducción al mundo de Magia Record, por así decirlo. En ese caso me parece bastante bien. Me pasé de los 40 turnos. Pues adiós, Magia Chips, porque no me interesa conseguir la tercera estrella. Así estoy bien. La verdad es que me había asustado horrible porque pensaba que iba a perder la pelea, pero como me la pasé, todo bien. Y pues eso, si tú vas a usar el anime para meterte en el mundo y luego, o sea, meterte en la historia y luego verla completa, pues bien. En ese caso me parece excelente. Pero si lo vas a ver y no vas a leer más cosas de la historia, al menos para mí no me parece útil. Por ejemplo, no sé. Tú me habías recomendado que vea la saga de Monogatari, aunque yo quiero leer las novelas ligeras, por lo que ya he mencionado, porque el anime no lo adapta todo. Creo que las novelas ni siquiera están acabadas, así que es imposible que adapten todo todavía. Pero también es porque son más específicas las novelas y no se saltan nada. Entonces, si yo viera el anime sería para meterme un poco en la historia y ya saber un poco antes de empezar a leer las novelas. Entonces, para ese mismo motivo, lo haría. Esta pelea también va a ser larguísima. Ya lo veo, ya lo veo. Aunque como son 5 oleadas...
A mí me importa más la historia que mirar cosas got en el anime, por así decirlo. Pero pero no digo que no sea verdad lo que dices tú. Como ejemplo, o sea, hay cosas, por ejemplo, el anime de Initial D me parece que vale mucho la pena verlo. Primero porque creo que adapta prácticamente todo bien, según he podido leer. Initial D es un anime de conducción de autos callejeros, por si no lo sabías. Así se entiende mejor lo que estoy diciendo. Y tiene una música muy muy buena. Y pues leer en manga a los carros conducirse y verlo animado, pues es bastante diferente. Por algún motivo siento que cosas como deportes en general vale bastante más la pena verlo animado. Por alguna razón. Y esta pelea voy a perder de nuevo. Voy a tener que tener otro equipo. Porque voy a tener que venir con algo que tenga voy a tener que tener memorias anti-curse sí o sí, porque ya vi que voy a perder esto. Ya vi que voy a perder. Al curso en este turno me va a matar. Qué mal. Bueno, no voy a rendirme, voy a darle a seguir, pero voy a perder. Ya es... Al menos así veo la segunda oleada, supongo. Veré la segunda oleada, a ver qué hace. No sé si hoy están mucho más difíciles las peleas o es que estoy jugando súper mal, o que mi equipo es justo súper malo para estas peleas, que también puede ser. ¿Puedo subir ya el volumen? Sí, ya no suena horrible el sonido. Ya se murió el del centro. Se murió Iroha. No voy a poder curar a Madoka. Voy a tener, como dije, que cambiar de... Sí, voy a tener que cambiar de... Ninguna se puede curar ahorita. No, ya está perdida esta pelea. Me parece bien todo eso. O sea, por algo será tan popular. No, bueno, ya... A ver, la pelea ya está perdida. Creo que sí me voy a rendir. Porque no voy a llegar ni siquiera a la segunda oleada. Así que... ¿Cómo se rinde? Hace tiempo... nunca uso este botón. A ver, creo que es este. No, no es este botón. ¿Cuál es el botón? Es este de aquí. Sí, es este botón de aquí. Ya está. Vamos a rehacerlo. Voy a tener que cambiar de equipo. Qué fastidio. O bueno... Con cambiar de memorias... Voy a ver cuáles tienen anti-curse. Simplemente con usar anti-curse debería ser suficiente. Lo que más me fastidia es que voy a tener que recortar esto en mi video. No me importa tardarme 100 turnos, pero tener que recortarlo me molesta. A ver, anti-curse. Vamos a ver. Esta no sé si la tengo. Esto creo que la tengo. Esta no me acuerdo si la tengo. Esta. Ok. Estas tienen anti-curse. Esta yo sé que la tengo. Esta... no sé si esto es en el gacha. Creo que no. Esta, ok. Fijo. Es anti-curse completo, ok. Esto, anti-curse 100%. Y esto, anti-curse también. Ok. Creo que puedo hacerlo con esto. A ver, vamos a ver.
Voy a copiar el equipo. Sí, vamos a copiarlo aquí. Lo copiamos de aquí a aquí. Hace tiempo que no copio un equipo. Era así, ¿no? Creo que es así. No. Es al revés. Creo. Voy a probar primero con los otros dos equipos que no quiero malograr. A ver, ¿qué acabo de hacer? Acabo de... Ok. Acabo de copiar el primero. No. Buah, en serio. Antes sabía hacer esto. Vamos a quitar todo. Y así vamos a ver cómo es exactamente, porque de verdad no me acuerdo. Hacemos cualquier cosa aquí. Ok, ya está. ¿No me deja poner uno solo o qué? Ah, mínimo es 3. Me parece bien, ok. Ahora estoy en el 3. Y si le doy al 1, ¿qué pasa? Se copia en el 3 el 1. Ok, muy bien. Se copia en el 3 el 1. Entonces aquí se copia el 1 en el 2, ¿no? Por favor. Sí, ya está. Uf, ya está, ahora sí. A ver. Es que estas memorias después, si se me cambian, va a ser muy molesto. Ok, vamos a poner los anti-curse por aquí. Ok, vamos a ponerte aquí. A ti te ponemos esta. A ver. Es esta de acá. Muy bien. Ahí la tenemos. Ya tiene anti-curse. Ahora, Madoka la van a cursear bien feo porque a ella no se la voy a poner. Ahora, otra. Es la de Ui e Iroha. Si no me equivoco, está por aquí. A ver, voy a cambiar esta de acá. Iroha y Ui. A ver. Creo que esa también la debería tener. Aquí está, es esta de aquí. Excelente. Muy bien. Ahí vamos con 2. Ahora la tercera la voy a poner en vez de esta. Vamos a ponerle... No sé si esta la tengo. Creo que sí. Ah, no, este es del gacha, no la tengo. Ok, queda My Bible y esta otra. No, a ver. Control H. Anti-curse, vamos a ver. ¿Me falta alguna otra? A ver. Esta no la tengo, esta ya está. Esta. No, esa pensaba que sí la iba a tener. Bueno, creo que sí tengo My Bible por aquí. Estoy casi seguro de que tengo al menos una de esas. Si es que no tengo más. Creo que tengo más. A ver. Sí, tengo una sola. Vaya, bueno, pues. No, mejor esta, ¿verdad? Ahí está, ya la tenemos. Listo. Madoka se va a quedar pues así, lamentablemente. Pero pues ya está. Vamos a probar así. Cambiando esas memorias. Una vez hecho esto... Ok. Y bueno, sobre lo que acabas de decir, no sé si ya comenté algo, pero solo diré que debes tener mucha razón sobre lo que dices. Pero igual, a mí no me llama tanto... no me llaman tanto esos motivos como para ver el anime necesariamente. Sigo pensando que prefiero simplemente leer la historia. Y que una vez leída la historia, no necesito ver lo animado. Como dije, soy una persona extraña y seguro las demás personas piensan diferente. Pero está bien. Porque seguro soy una minoría. Entonces, todo bien. La gente puede disfrutar mucho. Bueno, ya nada. Yo ya sabía que Madoka le iban a meter eso, así que no puedo hacer nada al respecto. Tenía que, para evitar lo que le están haciendo a Madoka, tenía que haberle puesto una memoria bien caca. Ay. Una memoria bien caca.
que pues, iba a ser que se muera antes. Pero tal vez tenga que cambiar de equipo de nuevo. De nuevo está sonando feo el audio. Ay. Bueno, a ver. Tal vez debería... Probablemente sí. Probablemente deba matar a los otros primero. No lo sé, Wilson. Tal vez. Pero, o sea, es como que... Si una historia me tiene que gustar porque está animada muy genialmente, no sé si sea tan buena entonces. Tomando en cuenta lo que acabas de decir, obviamente. Yo asumo que es una historia súper buena y por eso ha sido animada con tantas ganas y de manera tan buena, pero es como, pues prefiero leer la historia y ya está que verlo animado. Madoka va a morir ahora. Ahí está, murió. Pero gracias por la recomendación, Wilson, y por, al parecer, tratar de convencerme tanto de ver algo tan bueno. Te lo agradezco. A ver, ahora intentaré concentrarme en esto. Seguramente pierda de nuevo. Bueno, puedo... A ver, puedo revivir a Madoka todavía. Eso es verdad, pero... Y tengo que ver una forma de arreglar esto del sonido. O sea, he vuelto a usar Nox por... que me gusta mucho más usar Nox que BlueStacks, pero esto de que se esté bugueando el sonido a cada rato es muy incómodo para mí. Justo te stunean, Iroha. Justo te stunean. ¿Por qué pasan estas cosas tan terribles? Y te pegan de nuevo a Iroha. Vaya, a las 3 veces le han pegado a Iroha. Perfectamente se pudo haber stuneado de nuevo. Pero por suerte no ocurrió. Por suerte no ha ocurrido eso, ¿verdad? Bueno, a mí me está pasando todos los días prácticamente. Y me molesta un montón. Alguna forma habrá de arreglarlo. No sé si solo es en Magia Record, pero es que yo solo juego Magia Record en Nox, así que... pues... no sé si es en otras aplicaciones. Tendría que... Bueno, todos revivieron. Puedo decir que de verdad esta pelea está muy difícil para mi equipo. Para mi equipo está muy difícil.
probablemente para alguien que tenga Ashley otras 2 Blast Gorillas más sea más fácil. Tal vez, no lo sé. Puede que no. Tal vez no necesariamente sea más fácil para esa persona. Tal vez no. Bueno, al menos la gente que vea esto va a saber que si queda vivo el del centro, revive a los demás. ¿No? Al menos sirve para eso, supongo. Quizás. De nuevo, Madoka va a morirse, creo. Sí, probablemente se muera de nuevo. No la puedo curar. Hmm. 10 turnos en la primera oleada. Pero bueno, como dije, está súper difícil esto, para mí. Quedaron esos 2, por favor no revivan los demás. Porque si reviven el del centro, pues ya es para irme a la automorición. Yo al principio decía, bueno, debo matar al del centro primero, porque es el que tiene más vida, y los demás tampoco es que peguen tanto. Pero viendo que los demás también metían dolencias de estado, dije, bueno, entonces mato a los otros también primero, y luego mato al del centro, que quede del centro vivo. Pero maté a los otros, quedó el del centro vivo, y ¿qué pasó? Revivió a los demás. Es como, ah, ok, bueno. Me quieres malograr mi existencia para minion, familiar, eso, familiar. Quieres malograrme la vida. Eso es lo que quieres hacer. Y justo hay varias Flame que están solas. Justo varias Flame. Han habido varias. Para que Nemu no les pueda pegar tan duro. Justo, ¿verdad? Justo. Hoy es un mal día. En fin. Hoy es un mal día. Qué bien que trabajo en la noche. Y me da tiempo de esto. Porque si trabajara en la tarde, estaría ahorita en mi cabeza diciendo, vaya, no me va a dar tiempo para acabar esto y subirlo. Pero sí me va a dar tiempo. Por suerte. Pero debo admitir que al menos es, digamos, más entretenido que venir y pegar y ganar. Es más entretenido, sinceramente. ¿Tú qué piensas, Wilson? ¿Y si hay alguien más por ahí? ¿Qué piensan sobre esto? Same. ¿Que es más entretenido? Bueno, pues sí. Pues sí. Hasta hace sufrir un poquito. Pero es mejor, supongo. Hoy al menos es mejor. ¿Vas a matar a Madoka? No, no la mataste. Gracias por no matarla. Te lo agradezco. Aunque si la matabas no me importaba porque tiraba el doppel de Iroha y pues ya está. Era hasta casi mejor que la mataran. Pero bueno.
Aparte me gusta más cuando alguien aparte de yo está en el juego. Mi no entender eso último. No entendí lo último que dijiste. O sea, entiendo qué significa, pero no entiendo a qué te refieres. Falla. Falla de nuevo. Falla de nuevo. Gracias. Solo le di un golpe a Iroha. Genial, genial, genial. O sea, cuando te veo en stream y es más divertido. Ah, genial. Gracias. Hace tiempo, hace más de 2 años, cuando yo hacía stream de Brawlhalla, que es un juego parecido al Super Smash Bros. Es parecido, no es lo mismo. Bueno, es muy muy parecido, pero tiene cosas diferentes. Como curiosidad, es un juego gratis que puedes bajarte en Steam. Y es bastante agradable el juego, la verdad. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que mucha gente entraba a mi stream para jugar conmigo. O sea, más entraban para jugar conmigo que los que entraban para verme. Porque, a ver, yo no era muy bueno jugándolo, pero me divertía. Era un juego divertido. Y, o sea, era de los pocos que hacía en stream de eso. Y pues mucha gente entraba por ese motivo. Lo que te he dicho, para jugar conmigo. Y era como, ah, qué genial. Mucha gente entraba, o sea, prácticamente todos jugaban mejor que yo realmente. Pero eso. O sea, es similar a lo que tú estás diciendo. Pero como pues Magia Record no se puede jugar de más de un jugador, pues no es lo mismo, ¿no? Pero es similar. No se quiere morir esta. Hagumum. ¿Y qué tal en Azur Lane, Wilson? ¿Has podido farmear más efectivamente? El otro tipo es un Magia Record y le estoy enseñando algunas cosas ya que soy muy pro. Dices en el que está haciendo stream. Y seguro tiene más gente viéndolo que yo, que a mí. Me voy a llorar al rincón. Estoy bromeando, pero tal vez seguro pasa eso. En Azure me salió un 5 estrellas. Bueno, no sé si se llamen 5 estrellas ahí, pero entiendo lo que estás diciendo. O sea, me refiero a que hay más rareza que estrellas. Porque a las grises creo que pueden llegar a más de 5 estrellas en realidad. Curiosamente. A ver. ¿Qué hacemos aquí? Ok, vamos a hacerlo así. Por favor, mátala, Lemu. No, tiene 5 y él tiene 1. Tú tienes 5 y él tiene 1. Ah, ok. Ah, bueno, tengo 5. Aquí dice 3, Aquí dice 5 aquí dice 3 espectadores, No dice 5. ¿Ya se murió? No, no se murió. ¿Por qué me hacen esto? ¿Pero cuánto aguantas? De verdad, ¿cuánto aguanta? ¿Qué? En serio, ¿qué? ¿Me están metiendo debuff que no veo? ¿Me están metiendo cosas? Sí, me han metido cosas, ¿no? Pero solo tengo uno. Solo tengo uno. Ni que fueran 3. Solo es uno. Y de verdad tan poquito le estoy bajando. Ay. Es que tampoco se está curando, ni se está poniendo defensa aumentada
¿Cuánta vida tiene esta? ¿Cuánta vida tienes? Se acaba de morir Nemu. No, no. ¿Cuánta vida tienes? 70.000, 700.000, perdón. No es tanto, no es tanto. Pero de verdad, no le bajo nada, nada, nada. Sí, ahorita he visto que me he puesto un debuff de ataque, pero igual. Uno solo. Uno. Bueno, también es que no puedo ver de cuánto. 4 turnos, vaya. 4 turnos también. Ay. Apuesto que va a haber gente que lo hace súper rapidísimo con equipos Blast. Apuesto que sí. $620 le he bajado con el Doppel de Iroha. ¿De cuánto es la reducción de daño que me está metiendo? ¿De cuánto? ¿Uno de qué tipos? No sé a qué te estás refiriendo ahora. Ay. Ah, entiendo. $772 le he bajado. 772. Pues en el siguiente directo que nos veamos, me dices si pudiste hacer el tercero, con tu equipo Blast. Me da curiosidad. Acuérdate tú porque yo me voy a olvidar de preguntarte. Sinceramente se me va a olvidar. Así que, si te acuerdas, me dices si lo haces. La veré luego. Seguro es muy interesante la imagen, pero la veo después. Supongo que no es algo que me va a solucionar esto, así que la veo luego. Creo que esto no lo voy a poder acabar nunca. Si la ves luego perderá su importancia y validez. Ah, qué interesante. Ok. Dame un momento.
Sigo con esta cosa. Sigo con esta cosa. ¿Cuánto? Quedan 4 turnos para poder ponerle... Para poder usar el ese de Madoka. Voy a mirarlo ahora, ya que me lo estás diciendo así. Ah, bueno, sí. Supongo que es lo de que hay 5 personas viéndome. Sí, o sea, yo asumo que tú ves que me ven 5, pero aquí a mí me sale que me están viendo 3. No sé, prueba salir y entrar del directo a ver si sale 5 todavía. Ok. Qué mal. Ay. Y bueno, igualmente luego hubiera sido igual de válido, ya que igualmente habían 5 en ese momento. A ver, si no le pega a Nemu, tal vez ya le pegó a Nemu. Pero qué ganas de matar a Nemu, ¿eh? Qué ganas. Qué ganas de pegarle. ¿Cuánto queda aquí? 2 turnos más de reducción de daño. Y lo peor es que lo va a recargar otra vez. Es que no le estoy bajando nada. No le estoy bajando nada. Y ya voy 30 turnos. Pero sí te creo, o sea, en algún momento deben haber habido 5 o tal vez 6, pero ahora son 3. O sea, no pongo en duda que en algún momento hayan sido una cantidad, pero ahora son otra cantidad. A eso me refería. En fin. No quiero cambiar de equipo, me da mucha pereza. Un turno. A ver, si en este turno que entra... me vuelve a poner eso, pues estoy jodido, la verdad. Si en este turno no me pone esa cosa, puedo hacer algo, pero seguro lo va a hacer. Si me pone la reducción de daño. A ver. Ahí está, ya me la puso. Ya me la puso. O sea que siempre la pone. O sea, no hay ni un turno en el que no la ponga. Qué bien. Ahora voy a tener que esperar 5 turnos hasta que Madoka... Sí, voy a tener que esperar 5 turnos para poder usar el Spirit Enhancement de Madoka. Sí, voy a tener que hacer eso. Sí, sí, eso va a tener que ser lo que haré. Porque ahorita le bajo tan poquito que es como por gusto hacer cualquier cosa. O sea, ahorita es prácticamente por gusto pegarle.
Sí. Ay. Sí, tengo que esperar hasta ese momento. Sí, ya sé qué voy a hacer, pero asumiendo que siga vivo hasta ese turno, obviamente. Al menos hay una forma. En mi cabeza al menos. No sé si vaya a funcionar. Seguiré esperando. No hay problema. Intentaré tirar todo en ese turno, supongo. A ver. Bueno, en realidad ahorita no me sirve casi nada. Si lo hago así, no. Así. Si cargo un poquito más la magia de Madoka. Algo cargue. No sé, no me gusta jugar así. Pero está bien, es genial. Es genial, la verdad. A ver. Pero bueno, no es que haya fallado todo todavía. O sea, todavía puedo hacer cosas. Pero, aunque es súper aburrido. Está súper aburrido esto. Pero bueno. Oye, sí, tengo que esperar hasta un par de turnos más. Un par de... suponiendo que no se muere a nadie también. ¿Cuántos turnos faltan? Es en el siguiente. Ok, es en el siguiente turno. No tengo para curar a... No, sí, está bien. Voy a tener que usar esto. Ok. Está bien. No. Bueno, sí, voy a... Rayos. Vaya. Se murió Madoka. Ahora es cuando me malograron lo que quería hacer. Porque, pues... yo lo que quería hacer era... Es que es justo en este turno. Era justo en este turno en el que lo tenía que hacer. Era justo ahora. Justo cuando han matado a Madoka. Tenía que activar su Spirit Enhancement. Que ya no voy a poder activar. Para que no me metiera el debuff de ataque. Así que me ha malogrado lo que quería hacer. Básicamente. Entonces ya no sé qué hacer. Lo que iba a hacer se malogró. Básicamente. Era justo en este turno. $538 le he bajado. 538.
830. Y reviví a Nemo. Pero bueno, da igual porque... Da igual. Ya. Ahora tengo que esperar otros 4 turnos más. Pero aparte, tengo que dar los doppels y tengo que revivir a Madoka de nuevo. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Y asumiendo que no me mate a Madoka de nuevo, porque la puede matar de nuevo. Gracias por no matar a Nemo. Gracias, gracias. Voy a usar su doppel, pero es por gusto porque no le voy a bajar nada. Y como ahorita la mata, pues voy a usar esto también. De paso. De pasadita lo uso. Ya, para eso está aquí Iroha realmente. ¿Nemo no tiene el debuff este? No, sí lo debe tener. Debo haber visto mal el número. Ah, pero igual no, es prácticamente nada lo que le he bajado. Falla. Tienes que fallar todo. Tienes ¿en serio? Tiene Bind y... Perdón, tiene Dazzle y tiene Darkness. ¿Cómo es que no ha fallado? No me lo puedo creer. Lo peor es que Iroha ahorita, cuando vuelva a poder revivir, tal vez de nuevo revivo a Nemo y no revivo a Madoka. ¿Muere alguien? Esto no es lo que quería ver. Un turno. En este turno... Es que es en este turno en el que tengo que usar el Spirit Enhancement de Madoka y Madoka ahorita no está. Ay. Porque... Uso la magia de Iroha ahorita porque tal vez no revivo Madoka y tengo que ir cargando de nuevo la magia para volver a revivirla. ¿Ves? No revivió Madoka. ¿Por qué no revives a Madoka? ¿Es aleatorio o no es aleatorio? ¿O es que siempre vas a revivir a Nemo primero? Y lo peor es que todo el rato van a seguir matando a Nemo. Eso es lo peor. Y ahí de nuevo está el debuff de 5 turnos. $500 le he bajado.
Al final lo que quiero hacer nunca va a funcionar, porque Madoka está muerta siempre y la voy a terminar matando bajándole nada, de nada en nada. Tengo infinitos turnos. Si no me importan las estrellas, tengo infinitos turnos. Puedo hacerlo en los turnos que quiera, si es como dije, si no me importan las estrellas. En el anterior no saqué la tercera estrella, así que... Uy, no. Esto yo lo he visto antes. Y también son flame. Porque tienen que ser fuego. Esto lo he visto antes, pero no sé cómo es. Porque ya no me acuerdo. Pero es algo, una cosa extraña. Ya veo. Así que es así. Entiendo. ¿Cuánta vida tienes tú? 300.000. Todos tienen 300.000, ok. ¿Y tú tienes? ¿Cuánta vida tienes tú? 500.000. Ok. Está bien. A ver. Por favor, carga el doppel, por favor. Hazme el favor de cargar tu doppel. Ok. Hazme el favor de no revivir a Nemu, por favor. No revivas a Nemu. Revive a Madoka, por favor. Revive a Madoka, ¿por qué me haces esto? Por favor, que el del centro no reviva a todos, por favor. Que no reviva a todos. Hazme ese favor. Familiar. No mates a Nemu. Gracias por no matar a Nemu. Gracias. Te lo agradezco un montón. Mucho, mucho te lo agradezco. Qué mal que ahora sí se va a morir, Nemu. Qué mal, ¿verdad? Qué mal. La quemadura me viene muy mal.
Me viene muy mal la quemadura. ¿Cuánta vida tiene esto? 45.000. Es una cantidad aceptable. ¿Cómo es que el Blast pega tan poquito? No me quemes, no me quemes. Gracias, gracias por no quemarme. A ver. Ok. Y me parece súper mal eso de que revivan a Nemo primero siempre. Debería ser aleatorio. Aquí es cuando debí haberles pegado a los tres una vez. Pero no se me ocurrió. No quemes, no quemes, no quemes, no quemes, no quemes. Gracias. Y cuéntame algo, Wilson. No se me ocurre qué decir porque la pelea es tan larga que no sé qué cosa decir, así que... No sé. ¿Qué tal te pareció Fate? ¿No te gustó? ¿Sí te gustó? Pregunto por qué. Pues el otro día preguntaste... ¿Cuál era? Otra vez todo un honor verte, Nemo. Ah, no, ya se murió. Jeje. A ver, ahora seguro revive a todos. Y ahí quito el directo y me voy a dormir. Si pasara eso. Aún voy al inicio en el incendio, pero le tengo fe. ¿En qué capítulo vas? Así es más fácil de saber. Capítulo 1. Aquí es cuando... Qué desgracia, a ver, ¿qué hago ahora? Bueno, teóricamente no está haciendo nada más. ¿Cuánta vida tiene esto? 34.000. Me voy a guardar los dos. Como ya dan igual los turnos, me voy a guardar el doppel para la siguiente oleada. Antes de que me metan debuffs o lo que sea que me vayan a meter, les tiro el doppel. Les tiro los dos doppeles al principio. No, ¿por qué eres single target? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho? ¿Por qué me haces esto?
¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tienes? 700.000. Dos, no tuve tiempo. No, solo era por curiosidad, saber en cuál vas. Hasta puedes ver uno al día y ya está. No le bajé nada. Doppel gastado. Pero verás que en un día me rusheo 2 cap. Eso de rushear 2 cap suena como a 20. Iba a decirte, bueno, 2... No sé si la palabra rushear se puede usar con 2. Pero sí entendí ya, ahora ya entendí. Pero era gracioso. Ahora Nemu se tiene que quedar viva. Aunque bueno, ya no debería morir de un golpe. A ver qué hace. Me acaba de bajar el ataque. Me acaba de silenciar. Silenciar y bajar ataque. Ok, silenciar y bajar ataque. ¿Cuándo? Ah, y el daño de la magia también. Vaya. El daño de la magia también me lo has bajado. Y qué aburrido esto. Nadie va a ver el video que suba de esto. Nadie lo va a ver. Ya lo veo. Ey, si alguien está viendo justo esta parte en YouTube, ponle en los comentarios, persona. Solo pon, vi hasta esa parte en la que... o bueno, no sé, algo así. Pero no creo que alguien vaya justo a ver esta parte, o no creo que alguien se vaya a ver esto entero. Especialmente porque estoy hablando poquísimo y porque las peleas están siendo súper aburridas. A ver, ahorita voy a tirar el doppel de Nemu, pero no le voy a bajar nada. Ah, espera, aquí es cuando tengo que tirar la magia de Madoka. Para revivir, perdón, de Iroha, perdón. La magia de Iroha. Para revivir por fin a Madoka. Y evitar los debuffs. A ver, ahorita está en 1 el debuff. Entonces, si en este turno no me mete nada, teóricamente... No, al revés. Si en este turno no me mete nada, en el siguiente puedo tirarle algo y hacerle un daño no tan minúsculo. Bueno, aunque en el primer turno le tiré y tampoco no le hice nada. Ya está, Madoka revivió. Siempre me va a parecer un poco ilógico la forma en que ella pega, porque salta, se para enfrente de ti y te tira con su onda. Tirachinas o como quieran llamarlo. Y, o sea, es un arma a distancia. Es como que Iroha vaya, salte enfrente de tu cara y te pegue con su ballesta. O sea, es lo mismo. Me parece tonto. O sea, no me parece que está mal hecha la animación. En mi opinión, al menos. Obviamente, mientras más cerca estés, más fácil es apuntar. Pero vamos a ver.
Es un poco ridículo, en mi opinión al menos. Hmm. ¿No funcionó o sí funcionó? Gracias por no matarla. Bien, sí funcionó pues el Spirit Enhancement de Madoka funcionó, obviamente. Bloqueó los dos, el de ataque y el de magia. Pero bueno, sí, técnicamente en el próximo turno no lo debería poder tirar, así que voy a tirar los 3 doppels ahora y voy a rezar para bajarle mucho, para hacerle mucho daño. Probablemente no la mate, pero algo le voy a hacer, algo le haré. No, sí, así, en este orden está bien. Algo le haré, algo le haré. Lo malo es que queda la última oleada. Si con esto se muere sería genial. Gracias. Me ahorré un doppel. Al menos. ¿Y ahora qué es lo último? Ya, bueno. Voy a perder, creo. Creo que esto es bastante malo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A quién le quito esto? A ver. Necesito quitártelo a ti. Ese último golpe debió haber sido para Hagumon, no para San. Qué gracioso. Dispara con su cabeza. Se ve gracioso eso. Ah, tienen Charge Conservation. Eso es malo. Eso es bastante... Es un problema. La verdad. Es un problema. Eso del Charge Conservation. Ahorita van a acumular unos cuantos Charge y me van a meter un Blast bien duro. Seguramente. Uy. Uy, qué divertido ver cómo pega. Salta y te patina en la cabeza. Qué gracioso. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Sí, tiene una ametralladora en la espalda. Es verdad. Pero es gracioso igual. A ver. Y siguen con el Charge Conservation. ¿Será que lo tienen todos los turnos?
Prefiero no mirar. Ok. Ay. ¿Qué hago ahora? A ver. Ella siempre ha pegado duro. No, nunca lo he jugado, en realidad. Pero sé que es muy popular. Es de esos juegos que dices, vaya, por algo debe ser tan popular. Pero... A ver, sé que lo has dicho en broma, por cómo lo has escrito, pero... O sea... Me parece un juego normal. Nunca lo he jugado, pero se ve interesante, supongo. Hay un par de juegos gacha nuevos, entre comillas nuevos, que, a ver, nada es nuevo. O sea, nuevo en inglés barra español, que son Revived Witch y Blue Archive, que me parecen interesantes ambos. Pero... no sé, o sea, me gustaría jugarlos. Pero no tengo tiempo, o sea, ya juego demasiados gachas. Entonces, perdón, pues no me daría tiempo para poder jugarlos. ¿Tú has visto, los has visto, Wilson? Ahora es cuando necesito que falles todos los golpes, Hagumumi. O que no me pegues, directo. No. Ah. No me pegues a Tokanemo. Gracias. Gracias, gracias. Por no patinarle en la cara a Tokanemo. Agradecido estoy. Ahora es cuando tengo que rezar para que estos dos doppels hagan algo muy muy bueno. Ya, no tienen defensa aumentada. Ok. Ahora es cuando esto tiene que salir muy muy bien, porque si no, pues mal. Ok. No, 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 no. Casi lo malogro. Casi la malogro. Casi la malogro. Casi la malogro. A ver qué estás diciendo. Sí, pero yo tengo el Azure Lane, luego la South Lily, que me di cuenta de que todos son muy parecidos. Luego tengo el Genshin Impact Record.
juego otras cosas como Fortnite, Halo Infinite, Clash Royale. Ah, pues mira, qué bien que te da tiempo de jugar todo eso. Yo creo que no, o sea, yo solo estoy jugando Azur Lane y Magia Record y hago login en Fate Grand Order y casi no juego nada más, sí. Es como que no me da tiempo para casi nada. Pero quiero sacar un poco más de tiempo. Es culpa del trabajo más que nada. Y de que me da. Quiero dormir mucho. Dormir y trabajo. Bueno, también que hago los videos y esto. Pero. Ah, estás en vacaciones. Genialoso. Ahora es cuando pierdo seguramente porque me va a tirar su magia y me pongo a llorar. Todavía tenemos la reducción de daño de Madoka en este turno. Tengo miedo. Nemo va a morir. Nemo va a morirse. Prácticamente asegurado. La verdad. Es casi asegurado que se va a morir, pero... que no muera nadie más, por favor. Tengo miedo. A ver. Murió Iroha. Curiosamente no murió Nemo. Estoy jodido. Ah. Ya, es curioso. Y lo gracioso es que al final se queda tirada en el suelo y... oh no, me voy corriendo. Necesito que fallen todos los golpes en este turno. Necesito que fallen todos los golpes. Necesito que falles más. Justo eso no lo fallas, ¿no? Voy a perder 73 turnos y voy a perder 73 turnos. Y voy a perder. ...73 turnos y perderé. No, yo no me tilteo. Si ya desde antes estoy viendo que voy a perder, sería incongruente tiltearme, supongo. No, sí, creo que ya perdí. Sam, pégame tú. He perdido. ¿Para qué si perder es equivalente a... se distorsiona el sonido? Perdí. Ay, ahora lo tengo que rehacer. Qué fastidioso. Cómo me molesta que haya sido en el último golpe. A ver.
Es que las primeras oleadas son muy molestas, la verdad. Voy a pensar un momento. El stun también era un problema. A ver, voy a ver si hay anti-stun por aquí. Anti-stun. Anti-stun. Veamos. ¿Qué memorias que yo tengo y que no sean cacas tienen anti-stun? Pues no tengo ninguna. Solo tengo la plateadita de 3 estrellas. Ay, ya no quiero hacerlo, la verdad. Qué pereza. Qué pereza me da. ¿Y ahorita estás jugando algo, Wilson? O sea, justo en este momento. Es que como habías comentado lo de jugar cuando juegan los demás y todo eso, pues dije, tal vez. Que terminé las diarias de casi todo. ¿De qué te faltarían las diarias entonces? Si es casi todo, falta algo entonces. Sí, repetí entonces.
Y de verdad las diarias de Genshin son súper rápidas. El otro día creo que comentaste que se hacían súper rapidísimo. Oh sí, entonces creo terminar las diarias de todo. Ah, ok. Las diarias de Genshin las hago en 3 minutos, luego las reinician en 5. En un juego de 10 minutos al día. Vaya. Pero, ¿cómo son tan rápidas? O sea, ¿de verdad te demora solo 3 minutos? Me parece increíble. Yo me acuerdo que las diarias me tomaban un rato. El poco tiempo que jugaba. Bueno, también será que tienes personajes barra ropa mucho mejores que lo que yo tenía. Oh, vaya. Será que, bueno, no jugué lo suficiente, supongo. Pero bueno. ¿Y usas algunos personajes siempre o varías los personajes? No sé si la gente en Genshin varía mucho sus personajes en realidad, ahora que lo pienso. Varío mucho. Ya saco los nuevos personajes y aunque no son necesarios, los saco a pasear. Ah, mira, qué bien, la verdad. Es una bonita forma de jugar, creo, al menos. Así se puede variar un poco. ¿Y usas al personaje principal, o sea, uno de los dos gemelos? No me acuerdo cómo se llamaba. A Ether y no me acuerdo qué cosa más. A mí me gustaba mucho usar a la viajera. Me gustaba mucho ese personaje, o sea, he visto que hay personas que
no usa mucho ese personaje, no sé por qué. O sea, será que le gustan más otros, ¿no? Pero a mí me ha gustado un montón, por alguna razón. No, esas cosas son inútiles en late game. Ah, es verdad, tú tratas de jugar de forma bastante eficiente, ¿verdad? Es verdad. Bueno, pero... Bueno, no sé. Supongo que no hay muy seguido historia nueva, pero iba a decir, en la historia seguro pues puedes usarlos. Aunque bueno, así funcionan los juegos. Si el personaje súper bueno te lo regalan, pues no sale rentable. XD. Es como que Iroha fuera buenísima en Magia Record, por dar un ejemplo, ya que estamos jugando Magia Record. Es una forma de verlo, supongo. Pero bueno, yo creo que sí usaría a la protagonista porque me gusta y ya está. Ah, o sea, simplemente por gusto. Literalmente hablando, ¿no? Por gusto. No refiriéndome a... Bueno, se entiende. Ah, un segundo. Tengo que venir en un momento. Ahorita te respondo eso. Ahora vengo. Ay, mi cable. Bueno, no tardo. Lo siento. Bueno, no tardé mucho. A ver, he vuelto en el minuto 2:36. Lo tengo que anotar por aquí. 2:36 minutos. Sí, lo anoto ahí. Listo. Ya está anotado. Podemos continuar. Ah, ¿por qué dejé Genshin? No sé, simplemente no me daban ganas de seguir jugándolo. Me parece muy bonito, pero no sé, no me atrapó. Y ya. Me parece el juego genial, pero eso, simplemente no lo seguí jugando. No sé qué le habrá faltado para mi gusto, o sea, para seguir jugándolo no sé qué habrá faltado.
realmente. O sea, no sé qué podría decir. Ah, si hubiera tenido esto otro, lo hubiera seguido jugando o algo así. No sé qué podría haber sido. ¿A ti por qué te gusta el Genshin? O sea, ya que me estás preguntando, pues te pregunto, ¿por qué te gusta? O sea, a mí me gustaba por su estética, los personajes me parecían interesantes, la historia estaba bastante interesante también, y bueno, lo único malo entre comillas que es un gacha, ¿no? O sea, a ver, es lo entre comillas malo, pero pues no, pero o sea, es así y ya está. Pero no por eso lo he dejado, porque si no, no jugaría otros gachas, ¿no? Digo yo. Tal vez es que no le encontré un objetivo. ¿Te acuerdas que el otro día estaba diciendo que en Azur Lane le había encontrado el objetivo para jugarlo? Porque yo lo había dejado de jugar hace tiempo y ahora como que lo volví a jugar. Tal vez es algo así, como que no le encontré mi objetivo para seguir jugándolo. Y también siento que el ahorro para rolear es muy tedioso. O sea, creo que es muy tedioso ahorrar. O sea, no sé si le sienta bien a un juego de ese estilo en el que te tienes que mover por el mundo y hacer cosas varias, ser gacha. No sé si le sienta tan bien. Para mi gusto al menos, ¿no? Eso es ya personal, obviamente. Me gusta por la calidad de diseño de personajes, gacha historia, que ahora se puso muy buena y por su jugabilidad. Ah, pues genial. Pero eso. O sea, a mí me gustan los gachas, a mí me gusta ahorrar un montón, como en Mega Record o Fate Grand Order. Y me gusta, o sea, entre comillas, por así decirlo, me gusta tener que esforzarme para poder conseguir el personaje que quiero. Pero no sé, como que no me parece tan compatible para mis gustos tener que hacer tanta cosa para ahorrar de tan poquito en tan poquito para poder rolear. Y aparte que... Bueno, no, sí, eso. No sé qué más iba a decir. La verdad. Pero me parece un buen juego. O sea, es que o sea, es que a veces cuando uno dice que no lo juega o no le gustó tanto, puede dar a entender que que no le parece un buen juego, pero me parece un buen juego. O sea, que yo no lo juegue no quiere decir que piense que sea malo. Me parece genial. Bueno, ya está. Listo. Fue divertido, supongo. Pelea terminada. 12 de experiencia. En fin.
Y bueno, sí, supongo. Listo. En fin, bueno, al menos ya está hecho. No era el equipo que quería usar. No sé si hubiera podido hacerlo con el equipo que tenía antes, pero tal vez sí, tal vez no. Pero no quería repetir la pelea porque más de 50 turnos, prácticamente 60 fueron turnos. Te quitan las ganas de hacerlo. O sea, estar a punto y que te mueras, pues es un fastidio. Y será primera en full auto. Bueno, ¿por qué no? Bueno, el directo duró 2 horas 43 minutos. Esto va a demorar en descargarse, ¿eh? Esto va a demorar en descargarse. Bueno, Wilson, muchas gracias por haber estado todo el rato aquí. Hubiera estado solo si no hubieras estado, así que de verdad te lo agradezco un montón. Y pues ha sido agradable conversar. Al menos pude pasarme las 3, aunque como dije no es con los personajes que quería pasármelo, pero bueno. A veces no se puede o no tienes ganas, yo en este caso, de pasártelo con esos. Nos vemos, cuídate y hasta otro momento en el tiempo.